¿A qué más se humede todo, Luis? ¿Qué te pasa en la boca, Laura? Te estoy diciendo feliz año, Luis. Bueno, feliz año, Laura, y feliz año también a todos los japonistas. Año nuevo, vida nueva, que se suele decir. Bueno, no sé si vida nueva porque estamos aquí, seguimos en el podcast. Pero bueno, ¿cómo quieres conseguir que 2025 sea un buen año? Pues hay que darle la bienvenida al dios del año nuevo con estas decoraciones típicamente japonesas de las que vamos a hablar en este episodio. ¿Ves qué bien me ha quedado? Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Bueno, es verdad que a estas alturas ya vamos retirando las decoraciones de Año Nuevo, de las que vamos a hablar hoy. Sí, porque algunas además ya no estamos tan lejos de quemarlas o de romperlas. Bueno, cuidado con lo que dices, Luis, que me veo que los japonistas nos toman siempre muy en serio y todas estas tradiciones y cosas que explicamos como que las siguen ahí a pies juntillas. Y ya me veo quemando la casa o algo. Sí, exacto. Ahora Estos son contamos tradiciones esto. tal como se hacen en Japón. Si vosotros, como es nuestro caso, habéis comprado alguna decoración de Año Nuevo japonesa, que nosotros las hemos comprado en el pasado y las habéis puesto, no la tenéis que quemar ni tenéis que hacer de nada, ¿eh? Bueno, si la quemáis, pues cuidado, con cuidado, por favor, porque la liamos y empezamos mal el año, no empezamos bien. Pero bueno, hoy queremos hablar justamente de estas decoraciones de Año Nuevo. Yo quería hacer un inciso A breve, ver, porque claro, esto es un japonesamente, no es un Japón a fondo, entonces no tenemos un japonismo mini, pero no estamos en un momento en el que hemos hecho cosas interesantes en japonismo, ¿no? Pues hemos mandado la Nengayo, por ejemplo. ¿No? El calendario. El calendario de fotos, que todavía si lo tenéis en la newsletter y no lo habéis visto, corred. Daros prisa. Porque le quedan 10 días al enlace. El enlace sabéis, está activo hasta dentro de 10 días. Eso es. Bueno, 10, 8 más o menos. Sí, es nada, le queda una semanita como mucho. Así que hacedme el favor, si lo tenéis ahí guardadito en el mail, que a veces pasa, ¿no? Se nos acumulan los mails, hacéis como yo, los dejas ahí sin leer y luego tienes 3 millones de mails sin leer. Exacto. Y ya no sabes, ya se ha perdido la creo importancia. Que fue del 17 de diciembre, el del calendario. Diría que sí, así que abridlo, descargaros el calendario y así ya lo tenéis en vuestro ordenador, lo tenéis y ya no tenéis que hacer nada más. Ya lo podéis empezar a usar cuando queráis. Y bueno, dicho esto, ¿no? Y recalcando la felicitación del año nuevo, esperamos que realmente este 2025, este año de la serpiente, venga con muchísimos viajes a Japón para todos los japonistas. Para todos. Y que todas esas serpientes que hay, que nos están escuchando, porque bueno, uno de los últimos o el último japonesamente fue justamente el de los animales. El de los animales, ¿no? Del zodíaco japonés. Exacto. Efectivamente. Entonces, bueno, pues ya sabemos todos de qué hablamos cuando estamos diciendo, si eres serpiente, ¿no? Pues que tengas un buen año. Este es tu año, ¿no? Específicamente un poco para ti. Así que, bueno, disfrutad todos muchos, que tengamos todos eso, un buen año, con muchos viajes. Pero Luis, no nos enrollemos. Vamos a hablar de las decoraciones. Exacto. ¿Y qué podemos decir de las decoraciones típicamente japonesas de Año Nuevo? A ver, Laura? primero yo creo que habría que poner un poco en contexto, que esto es algo que ya hemos contado aquí en el podcast, porque tenemos otros episodios un poquito antiguos de la Navidad, ¿no? Y de pues cómo se celebra un poco la Navidad en Japón, el fin de año en Japón, todas estas cosas. Tenemos que entender que Japón no es un país de tradición católica, ¿no? Y al final, pues lógicamente tiene tradiciones propias. Más que nada los católicos les tiraban a los volcanes cuando llegaron. Bueno, un poco sí, la verdad. El Monte Unsen en la prefectura de Nagasaki. Ahí, por ejemplo, exacto. No, pero hay tradiciones, siempre hemos dicho que fin de año, año nuevo, es uno de los momentos más importantes del calendario japonés, con lo cual es lógico que haya tradiciones y especialmente decoraciones típicas, ¿no? Esto me resulta súper curioso porque al final, ¿no? Hablamos de países de tradiciones culturales muy diferentes, con decoraciones muy diferentes, pero es curioso cómo en momentos importantes alrededor de ese cambio del año, en cualquier cultura existe esa idea de vamos a decorar, ¿no? Para celebrar este cambio de etapa, ¿no? Y Japón no es diferente, aunque sean distintas las decoraciones, sí, pero el es sentido es celebrar también ese cambio. Sí, marcar ese cambio, pero también es verdad que las decoraciones que ahora os contaremos
tienen un alto componente simbólico. Sí, eso siempre. Mucho más que a lo mejor, pues por ejemplo, las decoraciones navideñas, ¿no? No sé. Sí, no, Le está veo claro. un poco ahí esa Decoraciones diferencia. navideñas en Occidente, pues tienen los Papá Noeles, que evidentemente por el señor que trae los regalos, ¿no? Exacto, Aparte de los los Reyes árboles de Magos. Navidad. Los árboles, que es más bien por cosas que hay típicas en esas fechas, Eso ¿no? es. Las hojas de acebo, ¿no? Eso La es. flor de Pascua Sí, y sí. todo esto. No es tan simbólico, ni tan simbólico general, ni tan simbólico específicamente de prosperidad o de ¿no? auspicioso. O hasta un tema, bueno, porque al final Navidad en origen es una tradición católica, ¿no? Es una celebración religiosa. Realmente el Año Cristiana, más Nuevo, bien. bueno, pero religiosa, ¿no? Sí. El Año Nuevo en Japón también tiene un punto religioso También. importante, ahora os lo contaremos, ¿no? Con lo cual también es bastante curioso, ¿no? Pero bueno, es eso, los que hayáis estado en Navidad en Japón habréis visto, ¿no? Muchos árboles de Navidad, muchas decoraciones, esas mega iluminaciones que montan, Papá Noel es por todas partes, ciervos Bueno, por está en todas el partes. KFC, que disfrazan al coronel Sanders de Papá Noel. Exacto, exacto. He dicho ciervos y son renos los de Papá Noel. Renos, ¿no? Todo, pero realmente las decoraciones de las que vamos a hablar hoy son las decoraciones de Año Nuevo, las decoraciones que dan un poco la bienvenida a ese nuevo año, que como decíamos es una festividad súper importante. Hay algunos sitios en Japón en el que ya lo hemos comentado también, que cuando llega el día 26, y ya ha pasado el día de Navidad, quitan las decoraciones de Navidad y empiezan a colocar las decoraciones de Año Nuevo. Hay otros sitios en los que las decoraciones de Año Nuevo ya están puestas incluso desde un poquito antes, porque al final, ¿no? Se ponen también para ir preparando el camino hacia los 3 días de Año Nuevo, que son los 3 días de como festivos grandes al comienzo del año en Japón. Pero bueno, si viajáis a Japón entre finales de diciembre y comienzos de enero, las podréis ver. Sí, porque normalmente a partir del 20, como mucho, o sea, si queremos ser muy estrictos, creo que el 29, ¿no? Era originalmente el primer día en que se ponían las decoraciones de fin de año, pero en la actualidad... En la actualidad se ponen incluso desde antes. Sí, y hay algunas que a veces conviven con decoraciones Por eso navideñas. te digo. Algunas ahora os contamos porque es curioso, ¿no? Pues justamente empezamos con quizá una de las más fáciles de ver. Bueno, las tres son muy fáciles de ver, Total. pero una es muy fácil, que es el Kadomatsu. Pues fíjate, es muy fácil de ver cuando es muy... ¿cómo decirlo? Muy claro, muy específico, muy tal como es el Kadomatsu. Porque a veces hay Kadomatsus que son un poco más sutiles o más... más simples, ¿no? Que tienen la esencia del Kadomatsu, pero no es esa imagen del Kadomatsu que ahora mencionaremos. Sí, pero es verdad que el Kadomatsu lo hemos visto hasta en Love Hotels. En Love Hotels, por supuesto. ¿Pero qué es el Kadomatsu, Laura? Bueno, realmente Kadomatsu, el Kado sería puerta, ¿no? Si no Exacto. recuerdo mal, y Matsu es el pino, ¿no? Entonces es un adorno que está compuesto, realmente lo más importante del Kadomatsu es ese matsu, ese pino. Entonces cuando tú estabas hablando ahora, ¿no? De Kadomatsus un poco más simples, a veces son simplemente una rama de pino. Una rama de pino. A veces esto lo podéis ver, por ejemplo, en el tori de entrada a un santuario, básicamente atado con una cuerda que rodea cada uno de los dos pilares del tori para que se sujete esa rama de pino. Y dices, leche, esto es un Kadomatsu en su versión más simple y más esencial. Eso, la esencia del Kadomatsu. Luego, ¿no? si ponéis Kadomatsu en el teléfono móvil, cuando estáis escribiendo, por ejemplo, un mensaje en cualquier red social o en un email o algo, veréis que os sale la opción de poner un emoji. Y ese emoji es el de Kadomatsu, porque el emoji de Kadomatsu está integrado en los teléfonos móviles actuales, tanto por ejemplo, Android como iPhone. En el mío, si busco Kadomatsu no me sale. Me sale si busco bambú. Si buscas bambú. ¿Por qué? Porque justamente el Kadomatsu, la versión un poco más normal, por decirlo de alguna manera. La que se ve más frecuentemente hoy en día. Vamos a ver que hay troncos de bambú. Hay como 3 troncos de bambú cortados en diagonal, Eso con un corte en diagonal. Ahora hablaremos un poquito más del Kadomatsu, pero básicamente es que este Kadomatsu se pone en la entrada de las casas, de los edificios, de las oficinas, de los love hotels, de donde queráis. Bueno, yo lo he visto hasta en estaciones de tren, pero no, curiosamente, no necesariamente en entradas. No, pero bueno, es un poco ¿por qué se ponen ahí? Porque es un objeto que
con el que damos la bienvenida al dios del año, al Toshigami. Ah, el dios del año que yo había mencionado en la Eso intro, ¿eh? Y creo que es importante hablar, que nos detengamos un poco, antes de empezar a hablar de de estas decoraciones, quizá hablar un poco de a qué nos referimos con eso del Toshigami, ¿no? El dios del año. Porque claro, cuando alguien te dice, ponemos estas decoraciones para darle la bienvenida al Toshigami y que ahí se quede, ¿no? Que sea el Kadomatsu sea el hogar temporal durante esos días de festividades de fin de año y año nuevo de este Toshigami. Pues no sé, el Toshigami que es una ardilla o algo claro, así, que se come el bambú. Suena no sé. un poco raro, ¿no? Pues bueno, Toshigami al final se escribe el primer kanji, el de año, el segundo el de deidad, con lo cual Toshigami es básicamente el dios del año. Que se lee Gami precisamente porque tiene una palabra previa, si no sería Kami, que el Kami seguro que ya lo conocéis todos, ¿no? De deidad, o sea, pero es ese mismo Kami. Lo curioso es que el kanji de año, ¿no? Ese Toshi o Nen, originalmente significaba también cosecha, lo cual tiene sentido en una sociedad tan agraria como la japonesa original. ¿No? Justamente, entonces era como los años se contaban por cosechas realmente. Entonces ese kanji significaba también cosecha. Con el tiempo se convirtió en el kanji de año, al final la cosecha una vez al año. Claro, entonces, pero al final el Toshigami también era el dios de las cosechas abundantes, ¿no? Y específicamente cuando se habla de cosecha, en este caso, ¿no? Porque tú has dicho cuando se produce la cosecha, ¿cuándo es la luna de la cosecha? ¿Y qué elemento se cosecha en ese momento? Que es súper importante para Japón, efectivamente, el Además, arroz. todo va, siempre en Japón, todo va un poco siguiendo el calendario del arroz, ¿no? De cuándo plantamos el arroz, qué hacemos primero en primavera, qué hacemos para mantener el arroz Con lo cual sano. Japón es un sitio muy preciso para decir se te está pasando el arroz. No podemos, que esto es otro tema. Esto es otro tema, ¿no? Pero bueno, realmente, pues eso, este Toshigami es el dios del año, pero también el dios de la cosecha, ¿no? De esas cosechas y al final del arroz, ¿no? Abundante. Curiosamente, según el Kojiki, ya sabéis, Kojiki... El libro más antiguo de la mitología japonesa. Exacto, supuestamente es una crónica histórica de 712, pero digo supuestamente porque hay toda una gran parte que es mitología pura y dura y luego hay una parte de pues, los primeros emperadores japoneses que evidentemente tampoco se puede probar y que también es básicamente mitología, ¿no? Hicimos un japonesamente de mitología, no sé si os acordáis que hablábamos de Susanoo, justamente, ¿no? Pues Toshigami... Susamente. Estoy aquí haciendo un lío. Toshigami justamente es el hijo de Susanoo y Kamuo Ichihime, ¿no? El hermano mayor de Ukanomitama. Yo me lío con los nombres de la mitología japonesa, ¿no? Pero para justamente... Lo más importante es recordar que Susanoo era el padre de este Toshigami, ¿no? Con lo cual, es que Susanoo es una figura muy importante en el Kojiki, en el Nihon Shoki, claro, ¿no? Junto a Materasu, la diosa del sol, o Kuninushi, ¿no? Son como grandes los tres figuras, grandes, los tres grandes. Sí, exacto, sí, de hecho Susanoo es hijo de Izanagi, hermano menor de Amaterasu, la diosa del sol. Con lo cual, como la diosa del sol es la antepasada mítica de la línea de la casa imperial japonesa, claro, pues este Susanoo es como... El primer emperador surge justamente de Amaterasu, baja de Amaterasu. Con lo cual, Susanoo y el Toshigami estos son como primos lejanos, ¿no? Pues primos muy lejanos. Es el tío del primer emperador. Pero eso es Susanoo. Susanoo, pero Toshigami, que es el hijo de Susanoo, son primos de los emperadores. El primo. Así yo creo que es más fácil entenderlo. Es más fácil entenderlo. Sinceramente, más fácil entendiendo. No sé hablar hoy, ¿eh? Se nota Hoy estás, Laura, se nota que hace tiempo que no hacemos podcast. Claro, es que esto de reempezar cuesta, ¿eh? Me tenéis que entender, esto es muy difícil. Pero bueno, es una deidad polifacética, que tiene características así como muy contradictorias, que esto es bastante típico en la mitología japonesa. ¿Pero quién? ¿Toshigami o Susanoo? Toshigami. Tiene... no, ¿Susanoo? Pero bueno, volviendo a Toshigami, según la mitología, tuvo 3 esposas, varios hijos, bueno, destaca alguno importante como Oyamakui no Kami. Bueno, súper importante. Yo estaba esta mañana, hemos salido a pasear y estaba pensando en Oyamakui no Kami. Digo, ¿qué será? ¿Qué habrá sido de él? No, pero es un dios que lo podéis leer, por ejemplo, pues... Toshigami, ¿eh? No, uno de sus hijos, justamente. Por ejemplo, en el templo de Ryakuji,
Del monte Hiei, ¿no? Ahí está. Pero bueno, en fin. Lo más importante es eso, que Toshigami es el hijo de Susanoo, con lo cual, pues al final es uno de las grandes deidades, ¿no? Si volvemos al Kadomatsu otra vez, habiendo hecho este inciso un poco del Toshigami... Este inciso un tanto, pues... Caótico, porque, bueno, exacto. Los comienzos de año son caóticos y esto hay que entenderlo. Japonistas, lo siento. Los comienzos son siempre momentos importantes. Son importantes y caóticos, pueden ser caóticos. ¿No? Como ¿no? dicen las Bene Gesserit. Exacto. Pero bueno, si volvemos al Kadomatsu, como decíamos, ese Kadomatsu está compuesto, un poco el más extenso, por bambú, pino y ciruelo, también unas ramas de ciruelo, y siempre se colocan eso, ¿no? En la entrada, por decirlo de alguna manera, de las casas, los edificios y demás, ¿no? Y así ese Toshigami pues se establece en esa casa, en esa oficina, en ese edificio y establece su hogar temporal en estos días de Año Nuevo. Exacto, porque se cree que el pino es el único árbol, ¿no? Que realmente puede albergar una deidad. Entonces, por eso el Kadomatsu, ¿no? El matsu, el pino, la parte importante de este Kadomatsu, de que se pueda albergar ahí la deidad. ¿Qué tiene de bueno que tengamos la deidad en nuestra casa, ¿no? Pues que es una manera de empezar el año con muy buen pie, porque estamos justamente con la deidad, acompañados de esa deidad, ¿no? Del año. Y cuando tienes algún desastre los días de primeros de año, ¿qué pasa? ¿Que la deidad se ha ido a tomar saques? Bueno, te dirán que está enfadada porque pues, no has hecho algo bien, ese tipo de cosas que a veces hacen las religiones, que bueno, que no lo entiendo mucho. Pero bueno, dejando esto aparte, como tú decías, los Kadomatsu más bonitos, por decirlo de alguna manera, tenemos esas 3 ramas o 3 troncos de bambú que están, como tú decías, de alturas diferentes, siempre cortado en diagonal. Exacto, y todo es simbólico. Lo hemos dicho al principio, las decoraciones japonesas siempre todo es muy simbólico. En este caso no solo el pino, todo lo que se incluye en ellas es simbólico. Y claro, los troncos de bambú, estos 3, uno de ellos representa el cielo, otro de ellos representa la humanidad y el tercero representa la tierra, siendo el cielo el tronco más alto y la tierra el tronco más bajo, ¿no? Es decir, simbolismo a tope. A tope. Luego se añaden las ramas de pino, que realmente es la parte más importante del Kadomatsu, y también las ramas de ciruelo, porque el ciruelo, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, es ese árbol que indica un poco el final del invierno y la llegada de la primavera, de un nuevo comenzar. Es decir, que le estamos diciendo al dios del año nuevo, vente aquí a pasar nuestra casa, pero no te quede mucho, que joder, que tenemos unas ganas de que se acabe el invierno ya, que flipas. Un poco sí. Todo eso se ata con una cuerda de paja y, como decíamos, pues lo colocamos justamente siempre en pareja. Hay quien dice que representa, que esto a mí me parece un poquito antiguo, pero bueno, dicen que representa el hombre y la mujer, ¿no? La pareja, un poco también hasta yéndonos a esa mitología japonesa de Izanagi e Izanami. Pero bueno, los importantes siempre van en pareja. Entonces, si, por ejemplo, lo podemos poner en la entrada de nuestra casa, pues justo en el marco de la puerta, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Exacto. Y así por eso en los toris a veces se ponen dos, lo que decíamos antes, uno en cada pilar. Y claro, estos que a veces se ponen en los tori son la versión más simple y original del Kadomatsu, que solo lleva pino. Porque al final, ¿no? Lo que decíamos, si el nombre de la decoración es puerta de pino, pues es que el pino es la base del Kadomatsu. Eso es. Lo curioso es que este matsu, estaba yo ahora pensando que significa pino, evidentemente, y se escribe con el kanji de pino, pero suena igual que el verbo esperar. Matsu también significa esperar. Que se escribe diferente, pero suena exactamente igual. Entonces, claro, también la colocación del Kadomatsu implica de alguna manera que esperamos también que ese dios del año llegue a nuestra casa, ¿no? Y se instale temporalmente en nuestra casa. Estos juegos de palabras que les gustan mucho. Les gusta mucho a los japoneses también porque tienen un idioma con muchas palabras que suenan igual. Total. Y otras que no suenan del todo igual, pero son lo suficientemente parecidas como para poder hacer ese juego, esos chistes, ¿no? El humor japonés, de hecho, básicamente se basa en los juegos de palabra y los double entendres, estos que dicen en francés.
Tú has hablado de que el bambú, ¿no? Los 3 troncos de bambú cortados de diferentes tamaños tenía ese simbolismo, ¿no? Del cielo, la humanidad y la tierra, pero no es el único simbolismo que hay en el Kadomatsu, ¿no, Luis? No, Hay bastante más. hay bastante más. De hecho, el propio bambú. Este ya nos lo sabemos. Sí, el bambú ya sabéis, ¿no? Fortaleza y flexibilidad, porque Exacto. los troncos, ¿no? Aunque venga una ráfaga de aire muy grande, pues se inclinan pero no se rompen, entonces Ah. es clásico. Esto, bueno, se ha dicho 200 millones de veces en general, ¿no? Pareces yo ya diciendo 200 millones de veces. veces. Entonces eso, aparte de cielo, tierra y humanidad, pues también es fortaleza y flexibilidad, lo cual es algo bueno. Luego el pino. El pino representa la constancia y especialmente en Japón la longevidad. Las imágenes del pino japonés, que además tiene una forma como muy característica, se van a usar mucho siempre como símbolo de longevidad y de constancia. Ya te digo. Luego el ciruelo, que ya he comentado, ¿no? Que Sí. aporta esos significados un poco del nuevo comienzo. También un poco la pureza de esos nuevos comienzos, ¿no? Yo decía aquí en broma que los nuevos comienzos cuestan y son caóticos. Bueno, para los japoneses los nuevos comienzos son puros, ¿no? Al final... No, claro, porque estás empezando. Claro, entonces, bueno, pues como el ciruelo es esa primera flor de finales del invierno que anuncia la llegada de la primavera, pues realmente es esa simboliza justamente esos nuevos comienzos. Al final, poner un Kadomatsu es añadir elementos que atraigan buena suerte para el año que empieza, ¿no? De Algo alguna súper manera. típico y que lo hemos hablado en multitud de ocasiones para Siempre. muchas fiestas diferentes, ¿no? Siempre tono tiene ese simbolismo de longevidad, de prosperidad, ¿no? Buena suerte en general. Y poner un Kadomatsu en Japón es una tradición que no es reciente, ¿no? Se lleva haciendo ya bastante tiempo, se remonta al periodo Edo y claro, desde entonces las cosas han cambiado ligeramente, aunque el significado final es el mismo, ¿no? Dar esa bienvenida al dios del año nuevo, dios de la cosecha originalmente también, y pues traer la buena suerte al hogar. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, el día 13 de diciembre solía ser el día que se escogía para ir a cortar las ramas de bambú y de pino para montar, para hacer cada uno el Kadomatsu. Y se colocaba, mira, yo pensaba que era el 29 de diciembre y no, es el 28 de diciembre. Tradicionalmente se colocaba el 28 de diciembre. El 13 salías a cortar los bambúes y los pinos y el 28 ya lo tenías todo montado. Claro, ahora pues esto, tú te vas al Donkey, por ejemplo, como nosotros, y tienes ya los Kadomatsu de Está plástico hecho. que lo pones, ¿sabes? Como los que compramos nosotros, y es súper fácil. Sí, es eso. La gente ya no va a cortar ramas de bambú de pino. Supongo que si vives en sitios un poco más rurales y a lo mejor pues sí que puedes, aunque bueno, supongo que tiene que haber algún cierto tipo de legislación, especialmente con el bambú, Exacto. ¿no? Debe estar esto también controlado. Pero vamos, que en la actualidad pues hay muchas de estas decoraciones de plástico, como tú decías. Al final hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? O sea, para el que sea más vago o se quiera gastar el menos dinero posible, tienen las decoraciones ya hechas de plástico, que encima, pues eso, no se estropean, ¿no? Supuestamente son, pues las pones cada año, las quitas, las pones, las quitas, las pones, las quitas. Así. Bueno, como el árbol de Navidad de plástico. Pues como el al final árbol de es lo Navidad de mismo, plástico, ¿no? exactamente. Luego tienes los que, igual que el árbol de Navidad, quieren uno que sea Natural. natural, pues también puedes comprar Eso decoraciones Kadomatsu que ya vengan hechas en alguna tienda, que ya hayan hecho ese corte del bambú, La tala del bambú. que ya hayan colocado el ciruelo y el pino, ¿no? De forma que tú solamente vas a comprar el conjunto de los dos Kadomatsu y ya está. Eso Pero de ir son con naturales. el hacha ahí a Claro. cortar bambús, pues se ve un Pero poco también raro, ¿no? aquí en este caso hay una tercera variante que es comprar los elementos por separado y atarlos tú si quieres bueno, hacer sí. un poquito más como de que sea un poco más personal. Sí, sí, sí. Si se te dan bien las manualidades, claro, ¿por qué Claro. no? Y tienes las herramientas, bueno, puedes comprar pues troncos de bambú y luego los cortas tú, los diferentes, por ejemplo, tamaños, ¿no? O directamente que los compres ya cortados. Claro, pero que- tú los vas a cortar de manera diagonal para que tengan esa forma y diferentes alturas, ¿no? Justamente. Está guay, está guay. Sí que es verdad que esta decoración se mantiene normalmente hasta el 7 de enero, o sea que si todavía la tenéis puesta en casa cuando estáis escuchando esto, pues ya vais tarde. o sea, quitadla ya y supuestamente. no decirle a nadie que la habéis dejado 2 días extra.
Lo que pasa es que si no, siempre podéis decir que vosotros seguís la tradición del periodo Edo. Porque en el Exacto. periodo Edo se mantenía más o menos hasta el 15 de diciembre, que sí que es una fecha como muy de final de finalizar. todo. Sí, Eso sí. es, ¿no? Entonces, cuando se termina, la tradición, como decíamos al inicio, es quemar el kadomatsu un poco a modo de ofrenda y para liberar, ¿no?, ese Toshigami que estaba viviendo tranquilamente ahí dentro del kadomatsu, ¿no? Exacto. Si lo tenéis de plástico, pues no sé, pues con una cuchara de madera o algo, le dais un golpe al kadomatsu y le decís, venga tú, Dios, venga, muévete, haz algo. Esto no es ¿No? serio. Esto como lo de los memes estos, ¿no? Que sale como, dice, venga, muévete, haz algo. Pues lo mismo, pues le decís que se vaya y que vuelva al año siguiente. Esto no es serio. Pero bueno, decíamos antes, ¿no?, que ese primer kanji, el segundo kanji, el del año, podía significar también, en el inicio significaba cosecha, y es verdad que, claro, pues el inicio, el simbolismo del kadomatsu era justamente tener muy buenas cosechas, ¿no? Y en la actualidad a lo mejor no hay tanta gente que se dedique a la agricultura y que necesite tanta buena cosecha, pero es la idea de cosecha como de cosechar buena suerte, ¿no? Claro. Tener prosperidad en el año que entra. Al final, el sentido es básicamente el mismo. Totalmente, Laura. Pero bueno, yo creo que podemos meternos con la segunda de las decoraciones japonesas típicas de Año Nuevo, que en este caso yo mencionaría el shimekazari, que es la decoración también muy fácil de distinguir, Sí. en este caso porque es una decoración con mandarinas y que se suele colocar, ahora hablamos un poquito más, también en las entradas, pero en este caso va una sola. Por eso se coloca en el dintel. Eso es, en la parte superior de la puerta y normalmente en la parte exterior de la casa, no la parte interior. No eso, sino la parte exterior. Más que nada porque en el interior ahí has puesto el ofuda. Sí, claro. Bueno, pero puedes poner, al final hay mucho sitio encima de la puerta para poner cosas, ¿no? No pasa nada, ¿no? El shimekazari, ya intentaremos poner fotos en Instagram y en Twitter para... Bueno, y quizás en el Discord a lo mejor sí, se pueden poner para algunas. que lo veáis, pero está compuesto por una cuerda sagrada que está hecha de paja de arroz que se llama shimenawa, ¿no? Y esta cuerda sagrada normalmente lleva colgada unas tiras de papel en zigzag que se llaman shide. Exactamente. Esto además lo podéis ver en muchos santuarios y en muchos sitios rodeando objetos que son sagrados donde reside una deidad. Si habéis entrado a algún santuario y veis, por ejemplo, que hay una roca o un árbol, que el árbol tiene una cuerda que dice una cuerda de paja trenzada con unos papelitos en zigzag, pues esa cuerda es una shimenawa y los papelitos en zigzag también son los shide de los que hablábamos ahora. ¿Por qué? Eso es. Porque estamos hablando de que es algo sagrado que va a ser la residencia de una deidad. Madre mía, la deidad va a tener que ir pasando del kadomatsu. Hoy duermo en el kadomatsu. Exacto. Luego voy a visitar un poquito el shimekazari, ¿no? Bueno, shimekazari está decorado casi siempre, los más típicos os vais a ver con esa mandarina que tú decías, ¿no? Es una pequeña naranja mandarina que se llama daidai, este daidai de nuevo suena igual que decir de generación en generación, con lo cual el simbolismo es el de que queremos prosperidad y que nuestra familia prospere, ¿no? Y de generación en generación, que sirva para todos en un futuro, ¿no? Luego ya pues hay otras decoraciones también. Pues sí, el shimekazari a veces cambia un poco en función de qué es lo que se quiera pedir, ¿no? Eso digamos, es. A esa deidad del año nuevo. Porque los hemos visto con alga kombu también, Exacto. con langosta, ¿no? Que eso es de prosperidad, ¿no? Al final todo es más o menos es lo mismo. Hemos visto con manequinecos larga también. vida, felicidad, que haya muchos descendientes en la familia, Sí. pero en general es todo que las cosas vayan bien, ¿no? La idea de prosperidad, salud, ¿no? Larga vida, lo que Claro, tú decías, por eso. Totalmente. Vida larga y próspera. Esto es curioso porque, claro, como hablabas tú antes de los santuarios, ¿no? La cuerda shimenawa, los papeles hide, esto lo vemos... shide. Los vemos durante todo el año, evidentemente. Exacto. Marcan, ¿no? Donde hay una deidad. O en las rocas casadas, por ejemplo, Eso ¿no? es. Que unen las dos rocas. En las cascadas sagradas, por ejemplo, También. en la cascada de Nachi, pues vais a ver ahí esa cuerda shimenawa. Cuando veáis, yo qué sé, rocas que son sagradas, árboles que son sagrados, ¿no? Lo vamos a ver durante todo el año. En cambio, claro, el shimekazari es un objeto que solo vemos durante la temporada esta de fin de año. Exacto. Y año nuevo. Pero igualmente que esto marca, ¿no?
¿no? El sitio donde reside la deidad y previene que los malos espíritus entren, ¿no? Pues también esto es un poco parecido. Ya no es solo que esté la deidad del año nuevo en tu casa, sino que además estás evitando que entren malos espíritus. Claro, Que bueno, dices, es una jolines, manera es muy importante. proteger, ¿no? Al final, para empezar el año justamente con buen pie. Una cosa curiosa es que según la tradición, la cuerda Shimenawa debe cambiarse el día de Nochevieja, ¿no? Entonces, en teoría, el día 31, esto se ve mucho en santuarios, en las casas Claro, no se no. hace, ¿eh? Pero en los santuarios sí que vais a ver que esa cuerda Shimenawa el día 31 se va a cambiar, ya Bueno, sea esto se pudo ver en Eso Meoto es, Iwa, en Futami, eso que es. está en la ciudad de Ise. Sí, la prefectura de Mie. Exacto, pues esas rocas casadas que hay ahí, que tienen un pedazo de cuerda Shimenawa que une esas dos rocas casadas, pues justo vi un vídeo en el que se veía un montón de personas, ¿no? Encaramados a esa cuerda, colocando la nueva cuerda Mm. del año. Sí, sí, sí. Y como curiosidad también hemos llegado a ver estos shimekazari en coches. Algunos coches los colocan en la parrilla frontal, ¿no? Probablemente es un poco quiero que me protejas cuando voy en coche, por ejemplo, pues Bueno, a lo igual mejor que gente que tiene existen, que usarlo mucho, claro, igual que ¿no? existen los omamoris también para el Cierto. tráfico rodado, ¿no? Mm. Pues al final es una manera, también porque poner un kadomatsu, uno a cada lado de los intermitentes, yo creo que abultaría más, ¿no? Oye, pues a lo mejor encima de los retrovisores, Podría quedaría ahí ser. súper guay. Podría ser, ¿no? Pero en este caso eso, en la parrilla frontal, normalmente debajo de donde está el logotipo con la Sí. marca del coche o en un lateral, pues hemos visto bastantes Es bastante fácil. Shimekasaris. Sí, cuando te fijas, como que es bastante, entre comillas, fácil de verlo. Pero al final es esa, es la idea de la protección, sí, albergar el dios del año, pero también con todos esos elementos un poco de buena suerte, ¿no? De prosperidad y de protección realmente. Claro, aquí normalmente en Japón estas decoraciones, el Shimekasari y la que hemos mencionado antes, el Kadomatsu, conviven, ¿no? Esto depende también de cómo sea la entrada, por ejemplo, a un edificio, una casa, porque, por ejemplo, hemos visto entradas a un Love Hotel que tenían los Kadomatsu, pero como la entrada era un pasillo, pues claro, ahí solamente tenía sentido El tener Kadomatsu. los Kadomatsu. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, Una casa una casa tradicional. normal o un edificio normal, ¿no? Que tienes Sí, la puerta, entonces tienes el kadomatsu a cada lado de la puerta y encima en el dintel tienes el shimekasari. Si estamos exacto. en un santuario que lo que tienes es el tori, pues evidentemente tienes estos kadomatsu más simples, ¿no? Atados a los pilares, pero no tienes tampoco el shimekasari. Es decir, podemos poner las dos o podemos poner solo una y Claro, no pero depende de pasaría cómo nada, ¿no? sea la Claro. entrada a donde estamos, donde queremos que resida ese dios del año nuevo y que nos dé Nosotros este la año no felicidad. hemos puesto el Shimekazari ni el Kadomatsu, de Muy hecho. mal, O Laura. sea, no sé qué ha pasado este año. Este No año ha sé qué ha sido pasado. horrible. Otra decoración que vais a ver muchísimo también en estas fechas, bueno, en las fechas de fin de año y año nuevo, es el Kagami Mochi. Ya con Exacto. ese mochi del final, a lo mejor ya empezamos a saber un poco de qué se trata, ¿no? Es una de las, yo creo, de las decoraciones quizá también más típicas. Y una muy curiosa porque no es solo una decoración, sino que realmente es una ofrenda que hacemos a ese dios del año. Funciona de las dos maneras, de decoración y de ofrenda. Es curioso porque esto por la forma podría recordar a una especie de muñeco de nieve, ¿no? Un poco Un poco, sí, más. bueno, como el mochi es blanco, Por eso, ¿no? Y sí, porque son dos pasteles de mochi, que son pasta de arroz el glutinoso, glutinoso, básicamente, sí. y encima una mandarina o naranja amarga, la misma que tenía el shimekasari, esta Exacto. dai de generación en generación, lo que decimos que suena igual, pues la misma mandarina. Pero claro, normalmente el kagami mochi es que ese mochi es mochi de verdad. Mochi para comer, mochi de verdad. Entonces lo vamos a comer, pero cuidado, primero, ya os contaremos ahora, primero dónde lo colocamos, ¿no? Bueno, la tradición dicta que hay que colocarlo encima de un soporte que se llama sampo y una tela tradicional que se llama shihobeni, ¿vale? Al final nosotros lo hemos visto Donde se luego, puede. sí, y hasta con a veces sin la tela. La tela a veces
Bueno, si no se usa pues un pequeño pañuelito de tela, Totalmente. algo así, simplemente para que no esté pues... Y también hemos visto Kagami Mochis con muchos estilos diferentes. Sí, porque hemos visto alguno, mira, recuerdo uno muy chulo que tenía un Totoro, ¿no? Tenía forma de Totoro, En por Asakusa, en ejemplo. una tienda de Asakusa, sí. Entonces, bueno, pues y lo colocamos donde queráis, ¿no? Lo hemos visto muchas veces cerca de las ventanas, ¿no? También para Sí. que se viera desde fuera, pero lo podemos tener en la casa donde queramos. En porque santuarios lo hemos visto también, pues bueno, pues donde pueden poner ese soporte. Sí, en la zona de ofrendas en la zona de normalmente, ofrendas, ¿no? Del exacto. altar, pero vamos, en las casas donde queráis, porque al final es eso, es una ofrenda, es una decoración, pero también es una ofrenda a ese dios del año. Esto viene de muy atrás, más que incluso el Kadomatsu, porque surge en el periodo Muromachi, entre los siglos XIV y XVI, y se dice que las dos piezas de mochi representan la luna y el sol, o el yin y el yang, los años que vienen, los que se van, en Bueno, fin. tiene un poco ese sentido, ¿no? La entrada se marcha un año y empieza llega el uno otro. Yo nuevo. con las manos estoy haciendo la forma del yin y el yang. Al final es todo relacionado de lo cíclico, ¿no? Lo Los cíclico, movimientos que es tan cíclicos. importante para los japoneses, además. Y la naranja amarga, esta Dai-Dai, pues como ya decíamos en el Shimekazari, se lee igual que decir de generación en generación, aunque se escriba diferente, con lo cual, igual que en el caso anterior, simboliza de nuevo la perduración de la familia a través de sucesivas generaciones, que es algo importante, aunque en Japón cada vez haya menos gente, ¿no? En lo cual no deben estar poniendo muchos Kagami Algo Mochis, está pasando, ¿no? Algo está pasando. Y el nombre también tiene que ver con el periodo Muromachi, porque en ese periodo japonés eran típicos espejos de cobre con forma redondeada que se llamaban Kagami. Exacto. Y se dice que los dos pasteles de mochi tienen una forma parecida. Bueno, son de estas cosas que a ellos les encanta. Les encanta que el simbolismo explicaciones. sea tanto de la forma como del nombre, como de lo que representa, como Porque todo. yo todo. veo dos pasteles de mochi y ya está. Exacto. No veo el parecido porque no tienen, por ejemplo, un asa, ¿no? Un mango No, para claro. agarrar el espejito, por decir algo. No sé. Pero bueno, pues si ellos lo dicen y viene de Kagami, de ahí el nombre Kagami Mochi, ¿no? Mochi con forma de esos espejos de cobre de forma redondeada, pues vale, ¿no? Pues vale. Y bueno, pues ¿qué hacemos con el Kagami Mochi? Porque el Kadomatsu lo teníamos muy claro, lo hemos puesto en las entradas. El Shimekazari lo hemos puesto En el arriba dintel, sí. en el dintel, ¿no? En la entrada de la casa, en la puerta, digamos. El Kagami Mochi ya hemos dicho que hay flexibilidad, ¿no? Lo podemos poner un poquito donde Sí, queramos. a ver, normalmente se pone en el kamidana, que es un pequeño altar sintoísta que hay en la parte alta de alguna pared del hogar, si es que Si lo hay. si el hogar lo tiene, Claro. o se puede poner en el tokonoma, Bueno. que es una especie de hornacina que hay en las habitaciones principales de casas tradicionales. Si os alojáis en algún ryokan, por ejemplo, Sí. ¿no? Pues vais a ver que la sala de estar, por así decirlo, la sala principal de esa habitación, tiene su espacio de tokonoma, ¿no? Que a veces hay una muestra de caligrafía, algún arreglo floral, Eso etcétera. es. Pues ahí es el sitio también perfecto para poner el Kagami Mochi, Pero pero claro, claro, para eso tienes que tener una casa una habitación tradicional. que al tenga menos, una ¿no? habitación tradicional con suelo de tatami, Con lo tokonoma cual, y tal. ponedlo donde buenamente podáis, si queráis. Es decir, en la mesilla que hay en la entrada de casa donde dejáis las llaves, por ejemplo, pues ahí También. encaja. Yo qué sé, si tenéis... ¿Cómo se dice lo de las ventanas? No me sale. ¿Macetas? No. Yo qué sé, Laura. El espacio... Por ejemplo, en Londres teníamos un espacio... La repisa. La repisita esa. Tiene un nombre, pero ahora no Repisa. me sale. No, pero tiene otro nombre. Pero bueno, la repisita de las ventanas, pues El ahí también lo alféizar. podéis. ¿El alféizar es eso? Pues eso, el alféizar. Básicamente, donde queráis. Pero, ¿hasta cuándo tenemos estos Kagami Mochi, Pues Luis? esto normalmente hasta el 11 de enero o el segundo sábado o domingo de enero, que es cuando se realiza un ritual llamado Kagami Biraki. El Kagami es el mismo Kagami de Kagami Mochi, ¿no? De esta forma, de estos tipos de espejos, etcétera y tal. Y lo que consiste es en romper el Kagami Mochi en pequeños trozos antes de comerlo, o bien con las manos o bien con martillos, pero nunca se tiene que cortar porque Claro. entonces habría connotaciones negativas. Si haces un corte, digamos, limpio, Claro, porque con sería un cuchillo con un además cuchillo. se ve muy agresivo, Porque sería ¿no? como cortar los lazos que te unen a la gente que te Claro. importa, a la gente con la que compartes el ritual, etcétera. Y se Darles, hace darles martillazos no
no importa No nada. importa, exacto. Pero además se le dan los martillazos también porque, claro, estamos hablando del mochi, que es arroz glutinoso, que normalmente tú, sí, seguro que lo habéis comido en algún restaurante japonés, aunque sea de estos rellenos de helado, como ¿no? daifuku Que y el tal. daifuku y demás. Pero lo que es el mochi realmente es muy blandito. Pero claro, como se deja, además en una época en la que hace frío y se deja normalmente eso a veces en ventanas o los que hay en santuarios, que luego son los que se suelen hacer en estos rituales. A la intemperie. Están a la intemperie, se quedan duros como una piedra. Total. Entonces, claro, hay que romperlos de alguna manera, pues un poco a lo bestia. Pero claro, la idea es que es una ofrenda que hemos hecho a la deidad y la estamos compartiendo con la deidad. Ese momento de cortar a trocitos, bueno, cortar, ¿no? O sea, darle para que se parta en trocitos ese mochi y lo vamos a compartir con la deidad. Es un momento es muy importante. muy especial. También este ritual del Kagami Biraki es interesante porque seguro que cuando habéis ido a algún santuario grande, por ejemplo, me imagino ahora mismo se me viene a la cabeza el Meiji Jingu, ¿no? El santuario Meiji en Tokio. En uno de los caminos de entrada hay un montón de barriles de sake, estos barriles tradicionales decorados que son también ofrendas. Pues en este ritual estos barriles se toman y se abren porque se rompe la tapa del barril. Igual, como con un martillito. Con unos martillos se le da golpes para que la tapa se abra y entonces se pueda compartir el sake que hay dentro con todos los participantes de este ritual. Entonces, entre el sake, que además es eso, es una ofrenda muy sagrada, hecha de arroz, ¿no? Imaginaos. Al final es el mismo ingrediente. Es el mismo ingrediente que el mochi del Kagami Mochi. Pues tenemos un ritual de Año Nuevo o de finalización de las festividades de Año Nuevo, que es una manera perfecta de acabar lo que son las festividades. Sí, porque esta ya sería la última, luego vendría la quema de todos esos amuletos. Los amuletos antiguos. Y ya se pone fin a las celebraciones de Año Nuevo en Japón. Exacto. ¿no? Como curiosidad, el Kagami Mochi también lo hay de plástico. También. ¿no? También lo hemos comprado. Y en este caso, pues claro, tienes un plástico que tiene forma pues la de los dos pasteles de mochi, ¿no? Están pintados de color blanco, y luego la forma de la mandarina, pero es eso, es una única pieza de plástico, no son 3 piezas, no se venden 3. Y lo curioso es que nosotros lo hemos comprado que en la parte de abajo tienes pues como una pegatina que la quitas y dentro hay un pequeño pastelito de mochi. Hay mochi de verdad. Hay un mochi de verdad precisamente para que puedas hacer ese ritual, aunque sea de aquella manera en casa cuando acaban las fiestas de fin de, de Año como Nuevo. Que el exterior es todo el plástico y tiene la forma, pero luego el interior tienes el mochi real, ¿no? Y ese mochi es comestible. Sí, es un mochi, pero en este caso creo que era de forma rectangular, ¿no? O sea, no tiene... ¿Sí? No, yo creo que era la misma forma, ¿no? No. Creo que eran redonditos igual, ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Pero bueno, Pero vamos, que tienes un mochi de verdad dentro para que, aunque lo hayas puesto de plástico, puedas también hacer tu propio ritual del Kagami Biraki, aunque no haga falta en este caso, ¿no? Porque si está dentro y tal, no se habrá resecado tanto. Bueno, no te Quizá creas, no haga falta darle golpes con el martillo, a lo mejor con la mano bastará. Bueno. Así que bueno, ya sabéis, si vais a Japón, pues especialmente comienzos de año, vais a ver todas estas decoraciones, ¿no? Esto apuntadlo ya para los que estéis pensando en viajar en Navidad del año que viene, que sabemos que ya estáis todos planificando los viajes a Japón de 2025. Pues bueno, es un buen momento. Además, todas esas decoraciones, como tú, Luis, decías, nosotros hemos comprado algunas hasta en supermercados. No, en los Don Quijote, por ejemplo, si viajáis en otoño, ¿no? Que es un momento, siempre decimos, muy bonito para ver el momillí. Ya hay. Ya hay en los Don Quijotes precisamente porque se están preparando para las fiestas de fin de año, Año Nuevo. En supermercados. Claro. Yo recuerdo un supermercado grandote de un Ion Mall y ahí compramos también varios. Ahí compramos el Shimekazari. El Shimekazari, el Kadomatsu, ¿dónde lo compramos? También lo compramos en el mismo sitio, me Creo parece. que también, y luego el Kagami Mochi en otro lado, pero Creo vamos que en un Donki, me parece. lo tenéis en mogollón de tiendas en muchos lugares, así que es también otra de esas compras tradicionales que merece la pena traerse. Y oye, pues podemos nosotros en casa, ponemos el árbol, también ponemos el tío, porque esa es una tradición típica catalana, aparece el tío, lo ponemos ahí al ladito del árbol, ponemos el Shimekazari, los Kadomatsus, ¿no? El Kagami Mochi,
todo. Al final... Aquí viene todo el mundo. En la mezcla de tradiciones, pues también está la alegría, ¿no?, de las fiestas. Totalmente. Y bueno, ya si os gustan las tradiciones, aunque en este japonesamente hemos hablado de las decoraciones de Año Nuevo, recordad que también son muy típicas las tradiciones de Año Nuevo en Japón, de cosas que se hacen por primera vez, que esto es algo de lo que hablamos en algún otro episodio anterior de tradiciones de Año Nuevo, entre ellas el Hatsumode, que es la primera visita al santuario templo del Año Nuevo, la primera salida del sol, el Hatsuhinode, exacto, la primera caligrafía, hablamos. pero lo digo porque como sé que a muchos japonistas les gusta saber de tradiciones, que sepan que existe otro episodio de podcast de estas tradiciones para que lo busquen. Pero bueno, Luis, no te líes porque nosotros tenemos un viaje a Japón en breve. En breve. Y todavía no está el itinerario cerrado. Sí, estamos a 9 de enero y todavía no tenemos ni los hoteles reservados. Así que nos tenemos que poner ya. Pero ya de ya. Vamos a darle aquí al botón de stop y vamos a ponernos con el itinerario porque si no, a ver qué hacemos. A ver si para el Japón a fondo de la semana que viene os podemos contar que ya lo tenemos todo cerrado. ¡Mátane!